Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola planeta entero. Aquí estamos nuevamente empezando una emisión más de nuestros informes semanales por Galáctica Radio y Televisión Digital. En estos días, nuestros informes son boletines de guerra, ¿no? Guerra de Rusia en Ucrania. Atento a las preposiciones en guerra de Rusia, porque Ucrania no le está haciendo la guerra a nadie, guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Y bueno, desafortunadamente la cosa sigue, pero bueno, ya no estamos hablando tanto de la guerra en sí mismo como en los primeros informes. Probablemente este sea el último boletín de guerra, porque bueno, esa guerra va a extenderse por muchísimo tiempo, eso está claro. En los primeros boletines hemos hablado un poco de la situación, de lo que estaba pasando, más descriptivo, y poco a poco hemos salido allí de la región del conflicto y acercándonos más al contexto, a las lecturas geopolíticas, históricas, sociales, sociológicas, económicas, etcétera y tal, ¿no? Y hoy, bueno, vamos a seguir en esa línea de raciocinio, terminando un razonamiento que yo ya había empezado la semana pasada. Empecé a contar un poco algunas lecturas de situaciones que creo que ya podemos decir que están pasando en el mundo, y hoy lo vamos a seguir desarrollando un poco más, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta que me hacen mucho es si esa guerra acaba o no acaba y cuándo acaba, ¿no? Bueno, entonces, ese es un punto complicado, difícil de decir. Bueno, en mi percepción, esa guerra va a durar mucho tiempo, en mi percepción, porque de hecho esa guerra ya lleva 8 años, ¿no? Esa guerra no empezó ahora el conflicto bélico a nivel mundial, pero la guerra ya existe, inclusive empezó dentro de Ucrania hace 8 años. Su primera explosión fue el Maidán europeo, ¿no? Cuando, bueno, cuando hubo separatistas que querían ser rusos dentro de Ucrania. Eso ya existía, esa guerra empezó dentro de Ucrania, ¿no? Putin se aprovechó de la situación, pero ya existía. Bueno, y en segundo lugar, porque para mí las guerras no son bélicas, ¿no? Solamente. Es decir, no significa que si hay cañones y ametralladoras, esa es una guerra y que cuando ya no haya más se termina la guerra. No, las guerras no son solamente bélicas y mucho más en los tiempos actuales, ¿no? Quizá en tiempos antiguos sí, las guerras tenían que ver mucho más con armas, ¿no? Bueno, si vamos a la antigüedad, con arco y flecha y punta de lanza, etcétera, con piedras, lo que sea, pero no, hoy las guerras no son precisamente bélicas, ¿no? Las guerras son bélicas también, lo bélico es, digamos, el punto de expresión máximo de una guerra, ¿no? Es ahí donde se visualiza bien la guerra y todo, pero bueno, la guerra también es una guerra de ocupación, de información, de guerra biológica, guerra de informática, de hackeos, guerra económica, guerra financiera, guerra psicológica. Hay muchos niveles de guerra, hay muchos niveles que se pueden considerar. Y entonces, en ese sentido, dicho eso, bueno, pienso que esa guerra no va a terminar muy pronto, simplemente se va a ir tomando otras formas. Pero bueno, la paz, como se conoce, ¿no? O sea, que el país esté libre de cualquier de cualquier cuestión o amenaza o lo que sea. Yo creo que eso estamos lejos, ¿no? Bueno, otra cosa que también podemos entender es que ese conflicto o esa guerra, ¿no? Eh, junto con la pandemia, voy a incluir la pandemia aquí también porque fue junto, ¿no? O sea, cuando comenzamos a dejar de hablar de la pandemia, surge esa guerra. La guerra, como dice Stefan Gerg, Putin ha matado el virus, ¿no? Pero entonces, bueno, esos dos movimientos a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel historia mundial inclusive, ¿no? Que es la pandemia y la guerra, bueno, esos dos movimientos, por supuesto, que van a configurar un antes y un después en la historia mundial, por supuesto, ¿no? Como lo fue la Primera Guerra Mundial, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y ciertamente, bueno, ese bloque temporal de pandemia y guerra es una bisagra, ¿no? O sea, va a haber un mundo después que va a ser distinto del mundo anterior, ¿no? Que en realidad, si lo ponemos a pensar bien, esa guerra es un choque de civilizaciones, ¿no?
siempre lo evoco, ¿no? Porque Huntington ya lo había dicho eso hace muchísimos años en su libro, ¿no? El choque de civilizaciones. Pues esa guerra es ese choque de civilizaciones, ¿no? Entre dos civilizaciones hoy que existen, que son las autocracias y las democracias, ¿no? O sea, los países más totalitaristas o más menos democráticos y las democracias occidentales. Bueno, una de las consecuencias principales que va a haber, porque, bueno, si sabéis bien que en los últimos 30 años, después de la caída de la Unión Soviética, el mundo venía en un proceso de globalización, ¿no? El mundo venía en ese proceso de globalización que es que los países estén cada vez más interconectados y que hagan comercio entre sí, bueno, en fin, que dependan más de afuera que de adentro, ¿no? Esa independencia entre países, al mismo tiempo interdependencia, bueno. Entonces, una de las consecuencias que podemos inferir es que va a haber un desacoplamiento ahora entre los países, ¿no? Va a haber un desacoplamiento. Eso es lo contrario de la globalización, lo contrario, ¿no? Porque, bueno, lo que hemos vivido en los últimos 30 años, y digo últimos 30 años porque estoy haciendo hincapié en la caída de la Unión Soviética, que era una parte importante del planeta que estaba separada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, los países se van cada vez más integrando los unos con los otros, bueno, los países van quedando más concatenados, una especie de cadena global, ¿no? Eso, en los años 90 tuvimos un ápice de eso, ¿no? Tuvimos la gloria de esa escuela filosófico-política, económica, si quieres, que se llamaba neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo, que bueno, que fue, digamos, la doctrina que imperó en Europa, en Estados Unidos, incluso en la Argentina de Menem también, el neoliberalismo imperó. En Brasil empezó con Collor de Mello. ¿Qué significa el neoliberalismo? ¿No? Es el laissez-faire, el laissez-passer, libre mercado. Entonces los países empezaron a abrir sus economías, empezaron a importar de otros países, a comprar afuera. Y bueno, y eso parecía funcionar y ahora, bueno, parece que no funciona o no está funcionando o no debería funcionar. Ese va a ser el gran desafío doctrinario como consecuencia de esa guerra. Voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, vamos a imaginar que la Argentina tiene una industria, ¿no? Una industria que produce, por ejemplo, coches, ¿no? Entonces, esa industria que produce coches necesita comprar la goma para sus neumáticos, necesita o producir, necesita, por ejemplo, producir o comprar metal, tornillos, vidrio, eh, ordenadores para coches, no sé, baterías, en fin, materiales específicos, un montón de productos, bueno, insumos, ¿no? Bueno, traduciéndolo, necesita proveedores. Bueno, pues en los años 90, entonces, el neoliberalismo fue eso. Bueno, los países, en vez de producir todo, todos los países producir todo, bueno, pues yo estoy en Argentina, tengo mi empresa, voy a buscar proveedores donde más me convenga. Entonces el mundo se abrió, ¿no? Quiero hacer un coche, bueno, pues compro la goma en Chile, compro la batería en Francia y compro el metal en Rusia. Bueno, es un ejemplo ficticio, por supuesto, ¿eh? Estoy haciendo un ejemplo ficticio aquí para explicaros un poquito cómo sería la cosa. Entonces, eso produjo la globalización. Entonces, los países más allá de su gestión política tenían esa libertad económica, incluso China también, porque si os fijáis bien, China es una economía capitalista en una política comunista, ¿no? Entonces, Occidente aceptó jugar ese juego, ¿no? Incluso con países que no son democráticos, como China, ¿no? Comprarle a China todo, absolutamente todo. Bueno, eso parecía funcionar muy bien, ¿no? Hasta que la pandemia, por eso digo que voy a mezclar un poquito la pandemia con la guerra en ese informe de hoy, porque eso parecía funcionar muy, muy bien hasta que la pandemia mostró que la economía global libre ni es tan libre y ni es tan buena, tiene sus defectos. Por ejemplo, bueno, lo hemos visto en el primer caso con el caso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no?
Cuando los países que la producían y otros no la producían dijeron, no, no, primero nuestros países, prioridad. Bueno, entonces, ahí ya empezamos a darnos cuenta que cuando nosotros vamos a buscar afuera los productos y cuando los países mantienen su fuerza política, ¿no? Cuando hay, digamos, cuando puede un país cerrar sus fronteras, por ejemplo, si le conviene, entonces, claro, los países quedan muy dependientes de lo externo, de lo exterior, y pierden autonomía y pierden soberanía. Y eso es exactamente lo que, bueno, como di el caso pequeño de las mascarillas, es el caso macroeconómico que está sucediendo con Alemania precisamente, ¿no? Que allá atrás, en la era Merkel, bueno, se decidió salir del nuclear, de la energía nuclear. Francia siguió siendo un país de energía nuclear, Alemania salió, con lo cual depende enteramente de la energía rusa. Y ahora, bueno, con esa guerra, entonces Alemania deja de comprar a Rusia. Bueno, entonces, ¿me entendéis a lo que voy? Que la economía global ya no puede ser más libre. Entonces, bueno, hay algo que falla en la globalización. Los países son libres para comprar y vender, pero al mismo tiempo son libres para cerrar sus fronteras cuando quieren, para hacer lo que quieran, y eso deja vulnerable a muchos países democráticos. Y entonces habrá que buscar un otro modelo. Por eso digo que esa guerra más la pandemia van a reconfigurar el mundo. Quizá algunos países van a ser más nacionalistas, van a controlar la economía, van a intentar reacomodarse en mercados más pequeños, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el Mercosur podría fortalecerse. No lo sabemos. Hay muchas posibilidades. No quiero hacer futurología, no me gusta hacer futurología, pero hay muchas posibilidades. Lo que sí está claro es que la economía no puede ser solamente regida por la lógica económica, no la globalización, no puede ser regida por la lógica económica solamente, porque la economía solo no da abasto, ¿no? Una economía, si es libre, dependería de una política libre también, ¿no es cierto? Y de reglas claras, y eso no hay. No hay, y además, por más que hubiera, bueno, las reglas cambian cuando hay que cambiarlas, por estado de emergencia, por lo que sea, como he dicho recién en el caso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las principales cuestiones que el mundo moderno va a tener que atravesar, ¿no? El mundo actual va a tener que atravesar posguerra y pospandemia, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones comerciales? Y bueno, cuando digo relaciones comerciales, el protagonista absoluto de ese análisis es China, precisamente, porque China es el país que prácticamente, bueno, todo Occidente depende y que a la vez depende de todo Occidente también, porque China exporta a todo Occidente, ¿no? A todo el mundo, digamos. Entonces, y nosotros, Occidente, pusimos a China en ese lugar. Pusimos a China en ese lugar cuando decidimos comercializar con China sin que China jugara el juego democrático, ¿no? Y bueno, y terminando ese análisis, vuelvo a una tesis que vengo defendiendo siempre en los medios de comunicación últimamente, ¿no? Que las democracias tienen defectos también, no son perfectas. Y incluso muchas democracias están hechas de forma que pueden convertirse a la larga en tiranías o en totalitarismos. Ejemplo, Rusia, que es una democracia, ¿no? Técnicamente, teóricamente, pero bueno, ya lleva un presidente 20 años en el poder. Yo lo que cuestiono es que para que existan democracias y que el mundo sea un mundo libre, democrático, un mundo que haya paz, tendría que ser absolutamente todos los países democráticos, todos los estados, ¿no? Y bueno, y eso no sucede. Mientras haya solo un Estado que no sea democrático, entonces no existirá democracia en el mundo y no existirá paz en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender y estar atentos y para ver qué va a pasar con la globalización a partir de ese punto, ¿no? Si va a retroceder, si el mundo va a ser más democrático, menos democrático, si va a haber más autoritarismo, porque hemos vivido totalitarismos y incluso en estados democráticos hemos perdido muchas libertades durante la pandemia, ¿no? Entonces, esa es la reflexión de hoy que os dejo aquí. Así que bueno, un saludo a todos mis compañeros de Galáctica, a Pedro, nuestro director, a Micaela, que nos opera, y a todos los demás. Un cariño enorme y a vosotros del otro lado. Danos el me gusta, compartid nuestra información y os esperamos aquí la semana que viene en Galáctica Radio y Televisión Digital. Toda la movida de youtubers e influencers en galáctica.com.ar. ¿Sos uno de ellos?
Contactanos y empezá a vivir otras sorpresas y experiencias increíbles. Las opciones y alternativas más efectivas para vos están en Galáctica Radio y TV. Comunicate al WhatsApp 549 11 21 86 13 63 y viví otra historia, otro concepto en comunicación.